Queridos amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Como sabéis, una vez al mes venimos a mi tierra, a Galicia, y hoy nos toca. Y os quiero hablar de una leyenda corta, pero muy interesante, porque además no quiero adelantar nada, pero tiene una explicación. O por lo menos el fenómeno que se produce. Pero detrás de ese fenómeno, pues como siempre, hay una leyenda, bueno, en concreto dos variantes. Os quiero hablar de la leyenda del peregrino fantasma, de la Plaza de la Quintana en Santiago de Compostela. A Praza da Quintana, la Plaza de la Quintana, o también conocida como Quintana dos Mortos, es uno de los tantos lugares emblemáticos que alberga Santiago. Como bien dice el nombre, fue durante siglos un cementerio hasta que finalmente, debido a la falta de espacio, decidió clausurarse como tal a finales del siglo XVIII. A partir de entonces, la leyenda del corocino peregrino no ha hecho más que crecer y crecer. Pero quiero hablaros ahora un poquito de las quintanas. En Santiago de Compostela hay, digamos, dos quintanas. A Quintana dos vivos y a Quintana dos muertos. La Quintana de los vivos y la Quintana de los muertos. Ambas quintanas están en uno de los laterales de la catedral, precisamente en el que se encuentra la Puerta Santa. Mira que es casualidad. La parte que está a un nivel más bajo fue en su momento, como os dije antes, un cementerio. De ahí el nombre Quintana de Mortos. En el momento actual y desde el punto de vista urbanístico, se ha convertido en un espacio extraordinario. Las escaleras separan las dos quintanas. Desde las escaleras se puede observar con tranquilidad el espectáculo que supone la riada de turistas que continuamente lo cruzan. Estas escaleras simbolizan el tránsito, la bajada de la vida a la muerte y en la que se retratan las grandes peregrinaciones. Las quintanas aparecen limitadas por la catedral al oeste, por el monasterio y iglesia de San Payo de Antealtares al este, la casa de la Parra al norte y la de la Conga al sur. En la parte noroeste desemboca la vía sacra. La plaza de Aquintana, es decir, de la redundancia, puesto que Quintana no es otra cosa que plaza, se divide en dos niveles que a lo largo de la historia han recibido dos nombres, la Quintana de Vivos, que es el nivel más alto, y la de Mortos, el más bajo y amplio. Este último, como os dije, fue durante siglos cementerio público, de ahí su nombre, y un cementerio con enterramientos de no demasiada calidad. En su documentado estudio sobre urbanismo compostelano en la época barroca, el profesor Andrés Rosende recoge algunas descripciones sobre el estado de estas tumbas que dan bastante más miedo que el espectro o peregrino fantasma del que os voy a hablar. Hay que recordar, por si esto fuera poco, que en Aquintana también tenían lugar los actos inquisitoriales relacionados con los actos de fe, es decir, que también podría tratarse de un quemado. Entre los testimonios que recoge Andrés Rosende figura una descripción del pavimento de Quintana en la que se alude a que era de tierra y mal nivelado. Estos desniveles, según se explica, se debían a que más que tumbas lo que había eran fosas comunes, que constantemente se estaban abriendo para enterrar nuevos cadáveres en el mismo lugar. El panorama del cementerio de Quintana no parece que fuera precisamente bonito, ya que otro testigo cuenta también cómo algunos animales, cerdos y perros principalmente, se encargaban de eliminar los restos humanos que quedaban desperdigados cuando se retiraban los cuerpos inhumados para trasladar los despojos hasta el osario. Por cierto, también quería comentaros que hay una leyenda oxigenada a través de bellos respiraderos que dice que bajo los peldaños que conducen a la Puerta Santa hay un túnel, un pasadizo en el que los religiosos de la catedral y las monjas de clausura mantenían encuentros furtivos, pero la memoria colectiva se empeña en guardar recuerdos que nunca han existido. Si hay un espacio bajo las escaleras, pero no hay tal túnel, se queda a unos 10 metros del muro del convento. Entonces, ¿qué hay en realidad debajo de esta plaza que une a muertos y vivos? Bajo la piedra se esconde otra Compostela, una ciudad imaginada a través de la historia, el negativo de lo que Santiago no fue, a pesar de que pudo haber sido. Otra catedral que empezó a construirse, pero que al final quedó enterrada en la cima de las luchas entre el poder civil y el religioso, y que acabó sepultando una gran reforma gótica bajo un espeso olvido. La historia de Santiago se puede resumir así: construir sobre lo construido. Así que cuando Manuel Chamoso Lamas excavó en los 60, en la zona de la plaza, se encontró
con que la gran operación urbanística que creó la actual Quintana había conservado un Santiago del siglo XIII, que al final nunca había sido, los restos de una cabecera gótica que nunca acabó de construirse, y la cimentación de las construcciones del anterior monasterio de San Payo. Aquellos pilares de un Santiago inacabado tenían que ver la luz, tener su sitio, y por eso se le encargó al arquitecto Pons Sorolla un espacio visitable al que se accedía desde la catedral y que incluía la ejecución de una estructura de hormigón armado para asentar la gran escalinata. Se fraguaba el hormigón y con él la leyenda de un túnel escondido. En el hueco hoy todavía se conservan el inicio de las columnas de aquellas 4 capillas que el arzobispo Juan Arias comenzó a levantar en 1258, siguiendo la moda constructiva con la que se había encontrado en León, Burgos y Toledo. Los trabajos fueron financiados por una burguesía pujante que reclamaba por entonces su cuota de poder y un lugar prominente en el espacio público. Compraron el derecho a ser enterrados entre los muros catedralicios en unos años en los que el mismo terreno se mezclaban un cementerio con usos civiles e incluso puestos de mercado, Quintana de Muertos y la Quintana de Vivos. Bien, queridos amigos de Clave 7, vamos con lo que nos ocupa, que es la leyenda del peregrino fantasma de la Plaza de la Quintana. Los visitantes que se acerquen al lugar podrán observar al espectro en la base de la torre del reloj, entre la puerta real y la entrada de la puerta santa, perfectamente ataviado con la capa, sombrero, además del bastón. Todo ello fruto del efecto óptico que produce la iluminación y el pararrayos de la Catedral de Santiago de Compostela. No obstante, son dos las leyendas que parecen ir ligadas al ya famoso fantasma del peregrino, y que a continuación os voy a contar. Vamos con la primera, una historia de amor trágica. Una de las leyendas está directamente relacionada con un sacerdote y una monja de clausura. Tal y como reza el relato, el clérigo sentía un gran amor por una monja perteneciente al convento de San Pelayo, situado en San Payo de Antealtares. Con el fin de poderse verse a solas con ella, el sacerdote recorría todas las noches un estrecho pasadizo secreto situado bajo la plaza de la Quintana, el cual unía, como ya podréis imaginar, la catedral con el convento. Por eso antes os hablé de la otra leyenda, para unirla con esto. Fruto del amor que se profesaban, y debido al cansancio del sacerdote con la situación, éste le propuso a la monja quedar a medianoche del día siguiente en la plaza de la Quintana, para fugarse juntos y con ello empezar una nueva vida. Llegó la noche posterior a la propuesta. El sacerdote acudió a la cita en el lugar indicado, ataviado con una túnica propia de los peregrinos, para no levantar sospechas. Por desgracia, la monja, su amada, nunca llegó a aparecer. Desde entonces se dice que el clérigo acude, noche tras noche, a la plaza para esperar a su dama. Vamos con la segunda de las leyendas, la historia del peregrino Léonard du Revenant. La siguiente de las leyendas está directamente relacionada con el camino, una historia que nos transporta nada más y nada menos que al siglo XV, situándonos en dicha fecha y poniéndonos en la piel de un criminal de la época. Una de las formas de conseguir el indulto total pasaba por realizar el Camino de Santiago, demostrando así nuestro más profundo arrepentimiento y respeto hacia el apóstol. Uno de los casos tiene a Léonard du Revenant como protagonista. Hijo de un afamado y rico noble de París, con altas expectativas de hacerse con la fortuna de su progenitor lo antes posible, decidió asesinar a su padre. No tardó en ser juzgado por el duque de Borgoña, aunque en lugar de sentenciarlo a muerte, debido a los rumores que situaban a Léonard como incluso posible padre de éste, optó por otorgarle el castigo y penitencia de completar el Camino de Santiago. Léonard, decidido a realizar la peregrinación con el fin de, tras concluir el viaje, hacerse con la fortuna de su padre, cayó enamorado al poco tiempo de cruzar los Pirineos de una posadera. Para desgracia de Léonard, la muchacha ya estaba comprometida. La arrogancia y total frialdad del noble desembocaron no en un solo asesinato, sino en dos. Durante una noche y escondido en un bosque, Léonard asesinó a la pareja de la joven. Tras raptarla y violarla, el noble puso fin a su vida. La noticia no tardó en correr como la pólvora entre las autoridades de la época. Léonard, asustado por esta vez sí ser sentenciado a muerte, decidió hacerse pasar por monje franciscano, con el fin de no llamar la atención entre los pueblos vecinos, convertido en sacerdote. Léonard llegó por fin a Santiago. Ahora solo faltaba buscar cobijo, aunque para su desdicha, todas y cada una de las posadas ya estaban llenas.
Con el fin de completar la peregrinación lo antes posible, Leonard decidió dormir en plena calle, pegado al muro de la catedral. De esa manera, al amanecer, los sacerdotes podrían conceder el perdón por sus pecados. No iba a ser una noche fácil. Según cuenta la leyenda, esa misma noche que Leonard cayó en los brazos de Morfeo junto a la catedral, apareció en sueño su padre, quien para más señas se dirigió a su propio hijo. Leonard, hijo mío, con tu peregrinación a Santiago quedas redimido de la pena por mi muerte, puesto que yo te he perdonado, pero cumplirás condena por los 2 jóvenes a los que has asesinado durante el perdón definitivo. Así que ya veis, queridos amigos de Clave 7, 2 leyendas intentan explicar este fenómeno del peregrino fantasma. Sin embargo, la realidad en este caso resulta más prosaica, y la sombra se reduce a una casualidad. El pilar de piedra que protege la toma de tierra del cable del pararrayos de la catedral proyecta una sombra con el perfil del peregrino. Y esa, queridos amigos, es la explicación científica. Por cierto, doy fe del fenómeno que se produce porque yo estuve estudiando en Santiago de Compostela, bueno, en, en 2 temporadas. Y deciros que sí que se ve y se pueden sacar fotos, pero tenéis que ir con alguien que sepa, digamos, las horas y las condiciones, digamos, climáticas para que se produzca ese fenómeno. Repito, yo la vi, pero claro, porque iba acompañado de una persona que sí sabía cuándo se producía ese curioso fenómeno. Porque muchas veces cuando me leen este artículo me dicen, es que yo no la vi, yo no la he visto. Repito, tenéis que estar con gente que realmente sí más o menos controle. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios, leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net. Y como no, en 2 programas que codirijo como son Marín y Ceniza en Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo y presento y que es Ceniza da Morte Podcast. Un fuerte abrazo al director Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de mis compañeros y colaboradores. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el próximo programa. Ah, bueno, pues muchísimas gracias a don Antonio Ceniza Afonso de Misterios y Leyendas de Galicia y Asturias. Nandi, si me lo permites, yo también quisiera pedir disculpas al chat, a la gente del chat. Como en esta segunda hora hemos estado enfrascados en el debate tan acalorado y tan interesante, pues no es que les haya pedido prestar atención debida a los chats, porque han vertido una serie de opiniones acerca de ciertas cosas que son interesantes, pero que les pido disculpas por no haberlos podido atender en su momento. Sí, claro. Bueno, no te preocupes. Ya para la próxima estará también Noemí y estará atenta al chat. Chicos, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima semana, que sean muy felices. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Hasta la próxima.